Estimados estudiantes, vamos a ver el tema 2 de tecnología de bebidas, que es ya vamos a entrar a los temas relacionados ya con los procesos de elaboración de bebidas. En primer lugar, vamos a ver por su importancia el proceso de elaboración de la cerveza. Bien, vamos a comenzar con la definición de cerveza. La cerveza es una bebida alcohólica resultante de fermentar mediante levaduras seleccionadas el mosto que se prepara a partir de la malta de cebada. Se puede elaborar cerveza a partir solo de malta de cebada o mezclando con otros productos que contienen almidón, vale decir amiláceos, y también azúcares por digestión enzimática, cocción y aromatizando el mosto con flores de lúpulo, sus extractos o concentrados. Hemos hablado aquí de que el mosto lo preparamos a partir de la malta de cebada, por lo cual debemos definir también lo que es la malta de cebada. Y la malta de cebada básicamente son los granos de cebada que se los somete a un proceso de germinación y posteriormente a un secado y tostado, que se llama en realidad esta etapa final la del malteado. Otro concepto también que es importante es el definir el mosto de la malta, que básicamente es el líquido obtenido por tratamiento de la malta triturada con agua potable para extraer los principios solubles de la misma. Dentro de los tipos de cerveza es bueno conocer en general por lo menos esta clasificación, puesto que siempre es bueno conocer los diferentes tipos de cerveza que existen en el mundo que están clasificados y que esta clasificación hace uso por ejemplo, de características que son comunes a las bebidas, en este caso específico a la cerveza. Por ejemplo, el grado alcohólico, el sabor, el color y el proceso de elaboración, que son los principios básicos para poderlos clasificar. Así tenemos la cerveza Lager, que es de origen alemán. Lager significa almacenamiento, y este almacenamiento está relacionado con el proceso de maduración que tiene esta cerveza. Dentro de este tipo de cervezas tenemos la Pilsener, que es, por supuesto, la más importante porque nosotros aquí en Bolivia, en nuestro país, prácticamente casi todas las cervezas que se elaboran a nivel industrial son de este tipo, vale decir, son Pilsener, es decir, que son sometidas a un proceso de fermentación y posteriormente a un proceso de maduración. Hay otras como la Dortmund, la Múnich, que básicamente la diferencia está un poco en el grado alcohólico. Y hay otra cerveza que no necesita un proceso de maduración, que es la cerveza del tipo Ale, que es una cerveza inglesa, donde tenemos la Pale Ale y la Mil Ale, que se diferencian por el sabor amargo que tienen. En unas, por ejemplo, en la Pale Ale es menos intenso que en la Mil Ale. Y después tenemos las cervezas, estos dos tipos de cervezas, tanto la Lager como la Ale, son cervezas que conocemos con el nombre de rubias, ¿verdad? En cambio, las cervezas oscuras son la Porter y la Stout, que tienen un sabor ligeramente dulce, tienen un grado alcohólico mayor que las otras dos que habíamos mencionado, y tienen esa característica, ese color oscuro, y tienen un poco un dejo a sabor a caramelo, precisamente por la incorporación en el proceso del azúcar como adjunto. Bien, las materias primas para la elaboración de la cerveza son la cebada, y la cebada indudablemente debe cumplir con ciertos requisitos en cuanto a su calidad para seleccionar aquella cebada que sea apta y recomendada para la elaboración de la cerveza. Estos requisitos son, por ejemplo, el extracto seco, que se obtiene a partir de la malta ya, es decir, de la cebada procesada, debe ser abundante. Debe contener una elevada cantidad de almidón, aunque el contenido de proteínas sea menor, digamos, normalmente alrededor del 10%.
Debe tener una buena capacidad de germinación, es decir, como mínimo 95% de los granos deben ser capaces de germinar. Un elevado vigor germinal para que la velocidad de germinación y el proceso que se engloba en este tema de la germinación, es decir, potenciar el sistema enzimático, sea más eficiente. Y una buena capacidad de inhibición, es decir, una buena capacidad de absorción del agua. Ahora, las cebadas normalmente se caracterizan por el número de filas de granos que tiene la espiga. Normalmente se recomienda la cebada que tiene una menor cantidad de filas de granos, es decir, de corridas de granos, porque obviamente es una cebada que tiene proporciona una mayor cantidad de extracto seco a partir de la malta, porque los granos son más grandes, por supuesto, que aquellos que tienen por ahí 4 o 6 o 8 corridas de granos. ¿No es cierto? Entonces, esto también es importante dentro de lo que podemos evaluar como un análisis sensorial, podríamos decir, de la cebada al momento de establecer su calidad y su aptitud para la elaboración de la cerveza. Otras materias primas son los adjuntos. Hemos definido que cerveza podemos hacer a partir, obviamente, solamente de la cebada malteada, pero además en la definición misma nos dicen que podemos añadir otras sustancias amiláceas, ¿no es cierto?, para poder elaborar cerveza más o menos en una proporción del 15 al 20%. Estos productos amiláceos son básicamente los cereales, sin maltear, por supuesto. Podemos usar la cebada misma sin maltear, el trigo, el arroz, ¿no es cierto? Y también dentro de los adjuntos podemos utilizar el azúcar también. Ahora, estas sustancias tienen una doble finalidad en el proceso de elaboración de la cerveza. Reducen los costos de producción, obviamente la cebada malteada ya tiene un valor agregado, pero si usamos cebada sin maltear, obviamente que el costo de la cebada es menor, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se puede reducir el costo de producción y además equilibran la composición del mosto, es decir, que básicamente en el contenido de azúcar y otras sustancias que pueden aportar estos cereales sin maltear para equilibrar un poco la composición y de alguna manera ajustar la composición del mosto para poder tener una misma gradación alcohólica, por ejemplo, en la cerveza. Otra materia prima importante es el lúpulo. El lúpulo es una planta que se cultiva exclusivamente para utilizar en el proceso de elaboración de la cerveza. Ahora, el lúpulo, aparte de modificar el carácter del mosto hacia un sabor, aroma característicos de la cerveza, por ejemplo, el sabor amargo que es típico en la cerveza, también actúa como clarificador, puesto que provoca la precipitación de proteínas durante la fase de cocción principalmente. Promueve también la formación de espuma y coopera en su mantenimiento, ¿no es cierto? Una de las características en la cerveza es que al servir un vaso forma espuma y además que esa espuma debe mantenerse por un cierto tiempo. Entonces, el lúpulo tiene como componente la pectina, que es en realidad el que actúa sobre la tensión superficial y la viscosidad, modificándola de tal forma que el anhídrido carbónico que está en la cerveza pueda producir espuma y obviamente mantenerse esa espuma durante el consumo de la cerveza. También ayuda a la conservación de la cerveza porque tiene una fuerte acción antiséptica debido a sustancias principalmente antibióticas que contiene el lúpulo.
El agua, aunque no pareciera, es uno de los factores principales y el que más influye en la preparación, en la elaboración de la cerveza. El agua ya sabemos que es un agua de proceso, por lo tanto se requiere agua de buena calidad, es decir, tratada, agua potable, y el agua se utiliza para la preparación del mosto, o sea, viene a ser un agua de proceso, ¿no es cierto? Porque forma parte del producto. Entonces, la calidad del agua o la composición, si quieren, del agua resulta de gran importancia y obviamente define las características de la cerveza. Y el parámetro tal vez fundamental, pues sabemos que el agua tiene disueltas una serie de sales minerales, ¿no es cierto? Principalmente los carbonatos de calcio y de magnesio, por supuesto, ¿no es cierto? Que le dan a la dureza, le dan al agua una característica que es importante que nosotros conocemos como dureza del agua, ¿no es cierto? Entonces, en esa tabla ustedes pueden ver que se muestra la composición del agua para elaboración de cervezas fuertes, por ejemplo, necesitamos agua más dura y para cervezas más ligeras necesitamos un agua más blanda. ¿No es cierto? Hay una comparación en la dureza total de 14,8 para las cervezas fuertes y para las cervezas ligeras de 1,57, o sea que la diferencia es nomás apreciable. Entonces, como es agua de proceso y normalmente es un gran porcentaje, ¿no es cierto? Por ahí más del 80%, la cerveza es agua, por lo tanto se necesita grandes cantidades y normalmente hay que buscar una fuente más adecuada. Las aguas provenientes de los manantiales o de las vertientes obviamente son las más preciadas para el proceso de elaboración de la cerveza. El agua hay que tratarla como en todo proceso de potabilización, es decir, desarrollar un proceso que tenga que ver con la limpidez del agua, es decir, un proceso de clarificación, un proceso de tratamiento antimicrobiológico, ¿no es cierto? También podemos manejar la parte de la dureza, ¿no es cierto? Y obviamente liberarla de olores que sean perjudiciales, un proceso, por ejemplo, de filtrado en filtros de carbón activado, ¿no es cierto? Este proceso seguramente ya ustedes lo conocen. Bien, otra materia prima también que la consideramos como materia prima a las levaduras de la cerveza. Ya sabemos que las levaduras son seres microscópicos que en su proceso de respiración básicamente toman los azúcares o toman el oxígeno de los azúcares y los transforman en alcohol y anhídrido carbónico. Como levaduras de cerveza se utilizan exclusivamente las especies de Saccharomyces, ¿no es cierto? Dentro de esta especie tenemos dos que se usan en cervecería. Las levaduras de fermentación alta, es decir, aquellas que actúan a temperaturas un tanto superiores a los 10 grados centígrados y que se llaman las Saccharomyces cerevisiae Hansen, ¿no es cierto? Estas levaduras también llevan el nombre de levaduras de superficie, puesto que después que termina el proceso de fermentación, las levaduras muertas se acumulan en la superficie de los depósitos de fermentación. Entonces, por eso llevan el nombre también de levaduras de superficie de fermentación alta o Saccharomyces cerevisiae Hansen. Con esos tres nombres podemos mencionar a estas levaduras. Las otras son las de fermentación baja, que obviamente el proceso de fermentación se puede desarrollar por debajo de los 10 grados centígrados, inclusive hasta los 0 grados centígrados. Estas levaduras, después que cesa el proceso de fermentación, forman grandes acúmulos en el fondo de los recipientes de fermentación, por eso se llaman también levaduras de fondo, que son las Saccharomyces calvert-Hansen. Ahora,
Normalmente las levaduras de fermentación alta se utilizan para el proceso de elaboración de cervezas tipo ale, que no requieren un proceso de maduración, ¿no es cierto? Y las Saccharomyces calvergensis Hansen, vale decir fermentación, las de fermentación baja o de fondo, son las que se utilizan para elaborar las cervezas tipo lager, entre ellas obviamente la más destacada, ya lo más mencionado, es la tipo Pilsener.